Hoy entramos en la parte número 4 de nuestro patriarca Jacob. Recuerden que Jacob es el brazo extendido de una persona que está humillada y que está reconociendo ese nuevo renacer para que nuestra casa sea entrando en vida, sea encontrando ese ser renovado. Bendito Yahweh. Sabemos que en la parte negativa de Jacob, el que engaña, el que pues miente, el que encuentra falsedad. Como usted y yo, ¿verdad? Que en nuestro antepasado, nuestro pasado, pues éramos teniendo todas esas maldiciones en nosotros, toda esa tiniebla y oscuridad. Y que a través de esta historia de nuestros antepasados, pues nos estamos limpiando, nos estamos purificando para que el Padre nos quite nuestro nombre y que nos pueda dar un nuevo nombre para poder gobernar, obtener ese derecho a ser primogénito, bendito Yahweh, ¿verdad? Y heredar todas las bendiciones de nuestros antepasados, ¿verdad? Como es esta serie. Pues entramos a Jacob, donde Jacob es el número 22 de esas especies hermosas que el Padre pues permitió desde Adán hasta Jacob, ¿verdad? Porque en Jacob pues hemos sido escogidos como Israel. Bendito Yahweh. Ahora hoy entramos en Bereshit capítulo 29. Bereshit capítulo 29. Vamos a estar leyendo desde el paso 1 hasta el paso 30, bendito Yahweh. Luego Jubileo y luego Yashar. Ahora, Bereshit capítulo 29 dice, y Jacob comenzó y fue a la tierra del este, a Labán, el hijo de Betuel, el arameo, y el hermano de Rivka, madre de Jacob y de Esaf. Recuerden que pues la palabra también arameo se le conoce como sirio. Mientras miró, vio un pozo en el campo y había 3 rebaños de ovejas acostados allí junto a él, ¿verdad? Estaban 3 rebaños de ovejas acostados allí esperando, porque ellos daban a beber a las ovejas de ese pozo. La piedra a la boca del pozo era grande y al ser grande, por eso es que ellos estaban allí acostando esperando, ¿verdad? Todos los que iban a alimentar y a dar de beber a las ovejas para que todos, ¿verdad? Puedan correr la piedra. Solamente cuando todos los rebaños se habían juntado allí, ellos corrían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Entonces ponían la piedra de regreso en su lugar sobre la boca del pozo. Bendito Yahweh. Vamos para el hebreo. El pozo, recuerden que la palabra es beer, que significa pozo, fuente, una cisterna, un foso, de baar, que significa excavar, ¿verdad? Cuando estudiamos Sheva, el pozo del juramento. Y había una gran piedra sobre la boca. La palabra boca es P, ¿verdad? La abertura. Recuerden que la palabra piedras es eben, es lo que se pone para construir una peña.
para abrevar las ovejas, para darle beber. Es la palabra shaka. Dice que es beber a grandes tragos, irrigar o proveer una porción. La que esta palabra la vimos cuando Rivka había dado de beber a las ovejas de Eleazar, el siervo de Abraham. Y Jacob les dijo a ellos, mis hermanos, ¿de dónde son ustedes? Ellos les respondieron, somos de Aram. Recuerden que la palabra Aram significa las tierras grandes, las tierras altas, perdóneme, las tierras altas. Las tierras altas. Aram, que es asolado, que es de jarar, de brillar, de esas tierras altas, que es arder. Recuerden que esas tierras altas nadie podía subir, ¿verdad? Porque el monte estaba ardiendo en fuego. Solamente los que estaban apartados para Yahweh. De Aram somos, de esas tierras altas. Él les preguntó, ¿conocen ustedes a Labán, el hijo, el nieto de Nacor? Ellos le dijeron, lo conocemos. Él les preguntó, ¿van las cosas bien con él? Y ellos le dijeron, sí. Aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Vamos a ver qué significa Raquel en el hebreo. Raquel, Raquel, Rachel. Rachel significa de la derivación oveja, de viajar, del buen viajero, ¿verdad? Siendo las hembras el elemento predominante de un rebaño, una oveja. Él dijo, miren, todavía hay suficiente luz del día y no es hora de llevar los animales a casa, así que den de beber a las ovejas. Entonces se van y las ponen a pacer. Vamos a ver cómo aparece en esta versión. Dice, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Lo que vimos que era Shaka, dar de beber a las ovejas e ir a apacentar, que es la palabra ra'a, que significa alimentar. La palabra ra'a significa cuidar, apacentar un rebaño, alimentar un rebaño. Apastar, gobernar, significa andar, darle de comer, significa devorar, entremeter, frecuentar, un ganadero gustar, un jefe, juntar, mantener, pacer, pastar, un pasto, un pastor, ¿verdad? Lo que pues, hoy en día se conoce un pastor o una pastora, ¿verdad? Porque en este tiempo, pues un pastor o una pastora era una persona que cuidaba los rebaños, alimentaba a los rebaños. De esta palabra es que sacan pastor, la palabra ra'a. ¿Y quién es nuestro pastor verdadero? Yahoshua HaMashiach, él es el que nos alimenta en nuestra intimidad, para que cuando estemos como congregación, como un solo cuerpo, nosotros podamos compartir de lo que hemos recibido de alimento. Por eso es que nos necesitamos los unos con los otros.
porque Él nos cuida y nos da de comer. Y nosotros nos alimentamos según nuestro apetito, bendito Yahweh. Amén. Así como el pueblo de Israel, pues salía para recibir el maná y lo recogía según el apetito de ellos. El que tenía apetito más grande recibía una porción más grande, ¿verdad? Pero todos recibían y eh, nadie recibía algo de más. Todo era esa porción necesaria. Ellos respondieron, no podemos, no hasta que los rebaños se hayan juntado. Y ellos rueden la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Este, este paso está muy interesante, dice. No podemos hasta que se junten todos los rebaños, hasta que se recojan, acoger, reunir para cualquier propósito, recibir, quitar, destruir, soportar o restaurar, acoger, recoger todos los rebaños. La palabra rebaños es la palabra eder, es el ganado, el hato, la majada, la manada, el rebaño. De la derivación a dar, que es cavar, detener, arreglar, como batalla, viña, cavar, con asadón, de aquí reunir y así echar de menos, disponer o faltar. El Jacob le está diciendo, los que están con los rebaños, le dijeron a Jacob, no podemos remover la piedra hasta que no se junten todos los rebaños. ¿Verdad? Todos los pastores que están en esta realidad, en esta tierra, hasta que no se junten todos los rebaños, no pueden remover la piedra de la boca del pozo. Para que abrevemos las ovejas. Es bien interesante. Porque Apocalipsis 9 dice que se abriría un pozo del abismo. Entonces, antes de que ese pozo sea abierto, se tiene que juntar todos los rebaños para remover la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas, para que demos de beber, para que nos reguemos. Bendito Yahweh. Mientras él todavía hablaba con ellos, Rachel, la hija de Labán, la blancura, vino con las ovejas de su padre, porque ella era quien alimentaba las ovejas de su padre. Ellos no la pudieron abrir hasta que, pues, Raquel llegara para poderlas abrir. Cuando Jacob vio a Rachel, la hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, Jacob subió y rodó la piedra de la boca del pozo. Entonces Jacob fue el que abrió
sacó la piedra del pozo. Recuerden que esto sucedería, pues cuando suceda lo de Apocalipsis 9, el que subiría y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, porque se esperó a que Raquel llegara para apacentar y dar de beber a las ovejas. Recuerden que Raquel representa pues la mujer que se le dan las alas de las águilas para que pueda huir de ese que sube del pozo del abismo. Pero Jacob subió y rodó la piedra de la boca del pozo y le dio beber a las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Recuerden que Jacob viene siendo el primogénito. Y le da de beber a las ovejas de Labán, de la blancura, el hermano de su madre, para que hagan esa conexión con el quinto shofar, que esto saldría luego, ¿verdad? De que todos se hayan juntado, ya hay una restauración. Y cuando ya todos están juntos, ahí es que se abre el pozo. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 9, para que lo estudien, bendito Yahweh. Cuando Jacob vio a Raquel, Jacob la besó y sollozó en voz alta. Y Jacob le dijo a Raquel que él era pariente de su padre y que él era el hijo de Rivka. Y ella corrió y se lo reportó a su padre de acuerdo a estas palabras. Cuando Labán, la blancura, oyó las noticias de Jacob, el que suplanta en el lado negativo, ¿verdad? ¿Quién es el que suplanta para abrir ese pozo del abismo? Pues Satanás. Porque ese pozo del abismo, pues saldrían pues langosta sobre la tierra, que se le da poder. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, el hijo de su hermana, él corrió a conocerlo, lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Jacob le dijo a Labán todo lo que había pasado. Que Jacob le dijo todo lo que había pasado, pues ya mismo lo vamos a leer en el libro de Yashar, porque en este Bereshit, pues no aparece, bendito Yahweh. ¿Por qué era lo que le había pasado a Jacob? ¿Verdad? Cuando salió de recibir esa bendición, esa doble porción, ¿qué había sucedido? Labán, ¿verdad? Porque estaba huyendo Jacob. Labán le dijo, tú eres ciertamente mi propia carne y sangre. Tú eres ciertamente mi propia carne y sangre. Después que Jacob se había quedado con él por un mes entero. Labán le dijo, ¿por qué has de trabajar para mí por nada? Solo porque tú eres mi pariente. Dime cuánto te debo pagar. Ahora bien, Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Vamos a ver qué significa Lea y qué significa Raquel. La mayor era Lea, Labán significa blancura, el sirio, el aramí, blanco, de la derivación ser o llegar a ser, blanco, emblanquecer.
En el lado positivo, pues nosotros tenemos que ser blanco y no llegar a ser blanco. Porque recuerden que con los hijos del pueblo de Israel hacían ladrillos. Los egipcios hacían ladrillos con los hijos del pueblo de Israel. O eres o no eres. No hay término medio. O eres caliente o eres frío. Si estás en el medio, te vomitaré de mi boca, dice Yohei Bajei. Por eso que los que estaban en término medio, pues lo utilizaban como ladrillos, porque no estaban dudando en su interior, ¿verdad? Por causa de la incredulidad. Pero el padre, como él no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Yahweh dijo que el pueblo de Israel iba a ser multiplicado. Por eso que el pueblo de Israel en Egipto se multiplicaba. Ellos tomaban un niño para hacer ladrillo, pero por ese niño pues nacían dos. Se multiplicaba, bendito Yahweh, porque la raíz de Yahweh pues permanecería en nosotros para siempre, en su pueblo, aún en nuestra rebeldía, en nuestra manera vana de vivir. La rajen siempre iba a estar en nosotros, bendito Yahweh, ¿verdad? Hasta que la iniquidad llegara a su límite. Por eso que la rajen está en nosotros hoy en día como humanidad, hasta que la iniquidad llegue a su límite y pues Yahweh envíe destrucción. Que nosotros podamos ser blancos, ser purificados, sin manchas, sin arruga. La mayor era Lea, la Gadol era Lea, que significa cansada. De la derivación, la A, que significa cansar, estar o disgustado, desalentar, fatigar, molestar, ocuparse, tener asco, tratar o en vano. Y el nombre de la menor, de la Catán, Gadol es la mayor, y de la Catán, de la pequeña, es Raquel, la que vimos que Raquel era oveja de viajero, era la que apacentaba las ovejas del padre. Y los ojos de Lea eran delicados, eran débiles, eran blandos, eran tiernos, eran de tierna edad. En lo negativo era lisonja, era pusilánime. De la derivación, conmover, eran suaves, eran desmayar, enervar, enternecer, era suavizar, eran delicados. Y Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Era hermosa, era bella, la palabra Yafé, que es lindo parecer, bella. Apariencia, que es la palabra toar, de figura, de aspecto, en su físico, delinear, extender, labrar, rodear, señalar, inclinar. Y hermoso, de la hermosa apariencia. Era atractiva a la vista. Por eso es que cautivan los ojos de Jacob. Por eso es que
Tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros vemos. Ella fue, su apariencia, aspecto era bueno en estatura, era un modelito. Su apariencia, ese aspecto era hermoso, bendito Yahweh. Y Jacob amó a Raquel más que a Lea, ¿verdad? Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Yo te serviré. La palabra servir es la palabra abad, que significa trabajar. Yo te trabajaré a ti por el pago de tu hija menor. Yo comenzaría a arar, a cultivar, a esclavizar. Yo sería un esclavo para ti. Desempeñar, ejercer, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador, trabajar. Yo te serviré 7 años. La palabra 7 es la palabra Sheva, ¿la? De una Shava, Shavua, de una semana. Dice, los ojos de Lea eran débiles, estaban cansados, pero Raquel era bien parecida, con bellas facciones. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, yo trabajaré para ti por 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió, es mejor que te la dé a ti que a otro. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años por Raquel y le pareció solo unos días. Estos 7 años le parecieron unos días porque él estaba tan enamorado de ella. Y Jacob le dijo a Labán, dame mi esposa, puesto que mi tiempo ha terminado, para que pueda empezar a vivir con ella. ¿Verdad? Luego de esos 7 años que le parecían solo unos días, pues él le dijo, dame lo que hemos pactado, hemos, ¿verdad?, entrelazados nuestras palabras de por 7 años que te voy a trabajar por tu hija la menor, Raquel. Labán reunió a todos los hombres del lugar y dio un banquete de matrimonio. En la noche, él tomó a su hija Lea y la trajo a Jacob, y él entró y durmió con ella. Labán también dio su esclava Silpa a su hija Lea como su esclava. Vamos a ver qué significa. Silpa, el 24. Y dio Labán su sierva Silpa, que significa ese goteo fragante, gotear como mirra. Era la criada de Lea, la esclava. En la mañana, Jacob vio que estaba con Lea y dijo a Labán, ¿qué clase de cosa es esta que me has hecho? No trabajé para ti por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió, en nuestro lugar así no es como se hace, de dar la hija menor antes que la primogenitura, la primogénita, bendito Yahweh. Recuerden uh, que Juan
Juan capítulo 8, 8 paso 34, dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Verdad? Sabemos que cuando Jacob huye de Esaú, engañando a Esaú, obteniendo esa bendición, ¿verdad? De la primogenitura, engañosamente, suplantando. Las escrituras son claras, dice que todo el que peca es esclavo del pecado. Por eso es que Jacob se hizo esclavo, porque todo lo que el hombre segare, ciertamente cosechará. Como dice Gálatas. Gálatas capítulo 6. No os engañéis, Yahweh no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Jacob había que sembrado engaño, esclavitud, y que segó lo mismo, engaño, esclavitud. ¿Verdad? Gálatas 6, Mateo 7, 7:12, Lucas 6:31, Juan 8:34. ¿Verdad? Porque todo lo que nosotros estamos sembrando, eso algún día nosotros lo vamos a cosechar, que nosotros estamos sembrando, ¿verdad? Estamos sembrando amor, estamos sembrando regocijo, estamos sembrando cosas buenas, pues eso mismo es lo que nosotros vamos a recibir. Pero en este caso no estamos juzgando a nuestro padre, Jacob, sino que estamos mirando para nosotros restaurar y ser una nueva descendencia, cambiar esas maldiciones en bendición en nuestra vida para que nuestra vida pues sea mejor, ¿verdad? Con los errores de nuestros antepasados, porque están escritos, todo lo que está escrito en la Torá, profetas y los escritos, pues está inspirado para redarguir, instruir, enseñar, capacitar. Nosotros hoy en día. Entonces, ¿por qué Jacob fue engañado? Pues porque Jacob pues había engañado, había mentido, ¿verdad? Y Labán le respondió, en nuestro lugar así no es como se hace, de dar la hija menor antes que la primogénita. Termina la semana de bodas de esta, ¿verdad? Porque Labán sabía que Jacob se iba a esclavizar por su hija Raquel. Y por eso se esclavizó, no los primeros 7 años, sino los segundos 7 años. Tuvo 14 años siendo esclavo de Labán, de un sirio, de un arameo, de esas tierras altas, de ese Quedén. Termina la semana de boda de esta y te daremos la otra también a cambio del trabajo que harás. Ya él lo tenía planificado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, le damos autoridad al enemigo. Somos esclavos del pecado y te daremos la otra también a cambio del trabajo que harás para mí aún por otros 7 años. Y Jacob acordó en esto. Así que terminó su semana y Labán le dio su hija Raquel como su esposa. ¿Verdad? Pasó una semana y para Jacob, pues como una semana había sido 7 años. Labán también dio a su hija Raquel su esclava Bilha como su esclava. 29. Vamos a ver qué significa Bilha. Raquel la oveja
y le dio a Raquel, su hija, por su sierva, Bilha, que significa tímida, que su derivación es desanimar, palpitar, aterrorizar. En el testamento de los patriarcas, en el testamento de los patriarcas, perdóname aquí, dice que Bilha y Silpa eran hermanas. Esto es en el testamento de Neftalí, ¿verdad? Que Neftalí pues nació de Bala, de Bilha. Y él relata, ¿verdad? Él relata de dónde había salido pues su madre Bilha, que esto es el capítulo 1 en el Pasú 9, que dice, mi madre es Bilha, la hija de Roteo, el hermano de Débora. Débora era la nodriza de Rebeca, de Ribca. Débora era la sierva que Rivka, pues le da a, bendito Yahweh, que era la nodriza de Rivka. Aquí está, ¿verdad? Débora era la nodriza de Rivka, que su padre Betuel, pues le da cuando Rivka, pues se une a Isaac, ¿verdad? Cuando el siervo Eleazar, pues se la lleva. Débora, pues la acompañó. Bendito Yahweh. Que nació el mismo día que Raquel, ¿verdad? Porque estamos hablando de Bilha, de Bilha. Roteo era del linaje de Abraham, el caldeo, el temeroso de Elohim, el libre y noble, pero que fue hecho prisionero y fue comprado por Labán, ¿verdad? Roteo fue hecho esclavo, ¿verdad? Cuando un esclavo hebreo es comprado. Aquí dice, Roteo era del linaje de Abraham. Él era Abraham Caldeo, el temeroso de Elohim, el libre y el noble, que fue hecho prisionero y fue comprado por Labán, quien le dio como mujer a Ena, su sierva. Recuerden que la ley de los esclavos, lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 21, que habla sobre la ley de los esclavos, ¿verdad? Cuando un esclavo, pues, ya mismo lo vamos a ver, bendito Yahweh, pero que no es el caso de Jacob, porque Jacob no fue comprado como esclavo, sino que él hizo, pues, un contrato con Labán para trabajarle por su hija, ¿verdad? Porque el jornalero, el siervo, recibe su paga. Quien le dio como mujer a Ena, su sierva. Esta le parió una hija a la que llamó Silpa, ese goteo fragante, según el nombre del lugar en que había sido hecho prisionero. Luego dio a luz a Bila. Entonces estamos viendo que Silpa y Bila eran hermanas. Silpa era la mayor y Bilha era la menor. Y dijo, mi hija es mujer ansiosa de novedades, pues nada más nacer ya se apresura a mamar, ¿verdad? Y todo lo demás es de nuestro patriarca Neftalí, ¿verdad? Pero aquí habla sobre, pues, las siervas, las que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Donde, pues, Raquel se la había dado a Bilha, que era la menor, y Silpa, que era la mayor, se la habían dado como esclava a su hija Lea. Así que no solo Jacob fue y durmió con Raquel, sino que él amó a Raquel más que a Lea. Entonces sirvió
a Labán por otros 7 años. Y lo voy a dejar hasta aquí, bendito Yahweh, porque en el próximo estudio vamos a tocar todos los hijos de Jacob, en lo que más podamos, bendito Yahweh, ¿verdad? Estuvo esa semana con Lea y luego de esa semana, pues, ya Labán le da a su hija Raquel. Y con Raquel, pues juntamente Bilha, Silpa, Bilha, hermanas, Silpa mayor, por eso es que se le dan a Lea como esclava, y Bilha, por ser la menor, le dieron a la menor. Bendito Yahweh. Vamos para el libro de los jubileos. En el capítulo 28, en el 3:28, ¿verdad? Donde Jacob pues se casa con Lea, la cansada, y con Raquel, que era la oveja. Y vemos, ¿verdad? Raquel como esa oveja. Emprendió su viaje y llegó a tierra de oriente, a la tierra del este, a la tierra de Arán, o como lo conocemos como Padán Aram, donde estaba Labán, el hermano de Rivka. Se quedó con él y lo sirvió por Raquel, su hija, durante un septenario. Recuerden que un septenario son 7 años. En el año primero del tercer septenario, ¿verdad? Ya pasando esos 7 años, porque él trabajó los 7 años del segundo septenario. Cuando se terminaron esos 7, en el año primero del tercer septenario le dijo, dame mi mujer, dame ese pago en ese acuerdo que recibí de ti hace 7 años. ¿Verdad? Yo te sirvo 7 años y tú me das el pago que es mi mujer. Dame mi mujer por la que te he servido 7 años. Respondió Labán a Jacob, te daré tu mujer. Labán preparó un banquete, un convite, y tomó a su hija mayor, Lea, y se la dio a Jacob por mujer, otorgando a Lea su esclava Silpa, como sirvienta, sin que Jacob lo advirtiera, pues imaginó que era Raquel. Jacob fue a ella y resultó que era Lea. Jacob se enojó con Labán y le increpó, ¿por qué has obrado así conmigo? ¿Acaso no te serví por Raquel y no por Lea? ¿Por qué me has defraudado? Toma tu hija, que yo me voy, pues has obrado mal conmigo. Jacob prefería a Raquel a Lea, cuyos ojos estaban enfermos, ¿verdad? Estaban delicados, estaban decaídos, aunque era muy hermosa. Al tiempo que Raquel tenía bellos ojos, buen aspecto y era muy hermosa, ¿verdad? En apariencia, era un modelito. Respondió Labán a Jacob, no puede ser así en nuestra tierra, casar a la menor antes que a la mayor. No estaría bien hacerlo, pues está establecido y escrito en las tablas celestiales, ¿verdad? Porque ya está establecido y escrito en las tablas celestiales, que no se dará la hija menor antes que la mayor, sino a esta primero, la mayor primero y luego a la menor. ¿Verdad? Ya está escrito en los Shamaim. Pero como Jacob estaba enamorado, y la persona que se enamora, pues pierde los sentidos, bendito Yahweh, ¿verdad? No razona, sino que el corazón es el que toma el control, ¿verdad? Como el padre dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La hermosura de la mujer es vana, pero como estaba enamorado, lo había cautivado sus ojos, su apariencia, pues él no vio más allá de sus ojos y no preguntó si estaba en ese camino. Pero como estaba en pecado porque había huido del engaño, de ese suplantar, pues Satanás tenía el control, tenía autoridad. Por eso es que
se convirtió en un esclavo de Labán. Labán engañándolo también, ¿verdad? Porque él cegó lo que sembró. Al hombre que hiciere tal, le anotarán a su cuenta la falta en los Shamaí, no siendo justo el que hace tal cosa, pues es mala acción ante Yahweh. Y tú ordena a los hijos de Israel que no hagan eso y no tomen ni den a la hija menor sin anteponer la mayor, pues es muy malo, ¿verdad? A los que tengan, o los que tengamos hijas. Sabemos que, pues, como Bené de Israel, pues nosotros tenemos que dar la primogénita primero, ¿verdad? Usted como padre y yo como madre, pues tenemos que pedirle al Padre, orar por nuestros hijos, por ese cohen, ese hombre que el Padre está preparando para nuestros hijos, para que Él añada, para que Él pueda proteger, para que sea levantado en bendición, para que cuando vea a su hija, pues pueda decir, por esta hija yo oraba, y esta hija, esta esposa, es corona de mía, porque, ¿verdad? La mujer virtuosa es corona de su esposo, es temerosa, y ella tiene que darle bien todos los días de su vida, ¿verdad? Y nosotros las personas que tengamos hijas, pues instruir a nuestras hijas para que respeten, para que puedan amar a su esposo cuando, ¿verdad? Cuando el padre traiga a ese hombre para que se unan en una sola carne. Por eso que debemos orar por nuestros hijos, por esa icha o por ese ich de antemano, que sea Yahweh tomando el control de nuestros hijos, para que los esposos, las esposas, pues no sean amargura de rúa, ¿verdad? Porque recuerden que Esau había tomado hijas, había tomado esposas y esas esposas trajeron amargura de rúa, ese yugo desigual. ¿Y qué sucede cuando hay yugo desigual? Pues la luz no puede tener comunión con la tiniebla. ¿Y qué sucedió con Esau? Pues su corazón se inclinó a los ídolos de sus esposas, ¿verdad? Más adelante, el pueblo de Israel hizo lo mismo. Salomón tomó mujeres extranjeras. ¿Y qué sucedió con su corazón? Se inclinó a los Baales. Y usted, de ahora, pues tiene que orar por sus hijos que todavía no son casados. Igual que mi persona, bendito Yahweh, ¿verdad? Que tenemos hijos menores. Dijo Labán a Jacob que pasen los 7 días de la boda de esta y yo te daré a Raquel para que me sirvas otros 7 años, apacentando mis ovejas como hiciste el primer sextenario, ¿verdad? Que el primer sextenario era el segundo sextenario. Oseas, capítulo 12, ¿verdad? Nos confirma que cuando Jacob huyó a la tierra de Aram, a las tierras altas, Padán Aram, allí Israel se esclavizó para ganar una esposa. Y por una esposa, él pastoreó ovejas. Recuerden que Mashiach, como primogénito, vino y se esclavizó, se hizo pecado, tomó nuestra rebeldía y se esclavizó en esta realidad siendo, ¿verdad?, conocido como un Ben-Hadán. ¿Para qué? Para ganar a una esposa. Y por una esposa, él pastoreó ovejas. Bendito Yahweh, ¿verdad? Haciéndolo, pues conectándolo con nuestro Mashiach, que hemos sido escogidos en Jacob, hemos sido apartados en Jacob. ¿Quiénes? Todas las tribus del pueblo de Israel. Pero así como Jacob, que huyó de las tierras altas y se esclavizó, así el pueblo de Israel iba a suceder lo mismo. Se esclavizaría para ganarse una esposa. Y así, pues Mashiach lo tuvo que hacer, porque así está establecido desde el principio, bendito Yahweh. Recuerden que en el principio
cuando Java peca, Adán, los pensamientos de Adán eran, ¿cómo voy a pasar una eternidad sin mi esposa? Sin esa persona que me permitieron estar al lado mío. Y a causa de esa esposa, Adán se esclavizó al pecado. Entonces, volviendo desde el principio, Jacob, Israel y el Mashiach. Pero que en el Mashiach hemos sido libres, libres en él. Cuando pasaron 7 días de la boda de Lea, Labán dio a Raquel, a Jacob, para que le sirviese otros 7 años, otorgando a Raquel como sirvienta a Bala, a Bilha, hermana de Silpa, y sirvió de nuevo 7 años por Raquel, pues Lea le fue dada sin más. Bendito Yahweh. Y los hijos de Jacob, pues los tomamos en el próximo estudio. Bendito Yahweh. Ahora vamos para el libro de Yashar, en el capítulo 30, Yashar en el capítulo 30, que esto pues no lo di como testigo en el estudio pasado, porque la realidad es que se me olvidó, se pasó. Pero solamente pues eran estos 3 versículos, estos 3 pasuquín, porque esto habla sobre pues el lugar en Betel. Por eso es que voy a comenzar con él. Y Jacob siguió adelante continuando su viaje a Harán y llegó tan lejos como las montañas de Moriah, ¿verdad? Y él se quedó allí toda la noche cerca de la ciudad de Luz, de ese avellano. Moriah, el lugar visto por Yahweh. Y Yahweh se le apareció allí a Jacob esa noche. Y él le dijo a él, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, tu padre, y la tierra donde descansas yo te la daré a ti, a tu ser, a tu descendencia. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo y yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti. Cuando ellos hagan la guerra contigo, ellos no prevalecerán sobre ti, ¿verdad? Recuerden que todo esto eran las bendiciones que el Padre pues le dio en Betel. Y yo de nuevo te regresaré a esta tierra con alegría, con hijos y con grandes riquezas, ¿verdad? Que Yahweh se le apareció en esa escalera. Antes de que apareciera esa escalera, pues Jacob había puesto esa piedra angular en su cabeza y le trajo descanso, descanso de todas sus angustias, de lo que había pues huido. Todo tiene que ser un proceso. Para poder adquirir las promesas, pues tenemos que ser limpiados y purificados, tenemos que ser pasados por muchas pruebas. Y eso era lo mismo que Jacob estaba haciendo. Y Jacob se despertó de su sueño y él se regocijó grandemente a la visión que él había visto. Y él llamó el nombre de ese lugar Beit-El, la casa de Elohim, las puertas de los cielos. Y Jacob se levantó de ese lugar bien regocijado. Y cuando caminó sus pies, se sintieron ligeros a él por alegría. Y de ahí fue a la tierra de los hijos del este, ¿verdad? De Harán, los hijos del Quedén, de la antigüedad. Y él regresó a Harán y se sentó junto al pozo de los pastores. Y él allí encontró algunos hombres viniendo de Harán para alimentar sus rebaños. Y Jacob hizo preguntas de ellos. Y ellos le dijeron, nosotros somos de Harán. Y él les dijo a ellos, ¿conocen ustedes a Labán, el hijo de Nacor? Recuerden que Labán era hijo de Betuel y Betuel era hijo de Nacor, ¿verdad? Así como nosotros hemos sido llamados hijos de Abraham, Isaac y Jacob, porque somos parte del pueblo de los Bené de Israel. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, lo conocemos. He aquí, su hija Raquel está viniendo para alimentar el rebaño de su padre. ¿Verdad? Estamos esperándola. Ella es la que falta. Y cuando él aún estaba hablando con ellos,
vino a alimentar las ovejas de su padre, porque ella era una pastora, ¿verdad? La palabra Ra'a, la que alimenta las ovejas de su padre. Y cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su madre, él corrió, él la besó y alzó su voz y lloró. Y Jacob le dijo a Raquel que él era el hijo de Rivca, la hermana de su padre. Y Raquel corrió y se lo dijo a su padre. Y Jacob continuó llorando porque no tenía nada que llevar a la casa de Labán. Y cuando Labán oyó que el hijo de su hermana, ¿verdad? Jacob no tenía nada que llevar a la casa de Labán. Estaba pobre, estaba que prácticamente desnudo. Lo único que tenían era que había sido perdonado su vida. Y cuando Labán oyó que el hijo de su hermana Jacob había venido, él corrió, lo besó, lo abrazó y lo trajo dentro de la casa y le dio pan y él comió. Y Jacob relató a Labán lo que su hermano Esaf le había hecho, ¿verdad? Que está más arriba, lo estudiamos, lo leímos en el estudio pasado, ¿verdad? Como el hijo de Esaf, llamado Elifaz, pues le había robado toda la bendición que Rivka y Isaac, ¿verdad? Le habían bendecido. Y cuando Esaf vio que era grandemente bendecido, pues se dio cuenta, ¿verdad? De lo que había perdido, porque él había vendido la primogenitura y lo que su hijo Elifaz le había hecho en el camino. Jacob residió en la casa de Labán por un mes, ¿verdad? Por un mes trabajando sin paga, ¿verdad? Porque él había llegado y no tenía nada que llevar a la casa de Labán, ¿verdad? No tenía pan, no tenía nada de tomar. Y Jacob comió y bebió en la casa de Labán. Y después Labán dijo a Jacob, dime, ¿cuáles serán tus jornales? ¿Verdad? ¿Cuál será tu paga? Porque me trabajaste por un mes, porque ¿cómo puedes servir por nada? Vamos a poner las cosas en claro. Y Labán no tenía hijos, sino solo hijas. Y sus otras esposas y sirvientas aún eran estériles en esos días. Y estos son los nombres de las hijas de Labán. ¿Cuál es su esposa Adina? Que Adina significa voluptuosa, ser suave, placentero, deleitarse, vivir voluptuosamente. ¿Verdad? El Strong Hebreo 57:21. Adina le había dado a luz para él. Recuerden que cuando Adina dio a luz, cuando Labán tuvo a Lea y a Raquel, pues Jacob ya tenía 56 años. Eso lo pueden encontrar en Bereshit 28:28. ¿Verdad? Cuando Yahweh abre el vientre de Adina y tuvo a Raquel, tuvo a Lea y luego pues nació Raquel. Lea era de ojos tiernos, pero Raquel era bonita y muy favorecida. Y Jacob la amó. Vamos a ir más arriba en el capítulo 28, Yashar 28, que dice, y durante el año 56 de la vida de Jacob, a su amada Raquel, pero a la mujer Raquel se le dieron las dos alas del gran águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde ella es cuidada por una temporada, 2 temporadas y media temporada, fuera de la presencia de la serpiente, ¿verdad? Porque vamos a ver la historia de Raquel. ¿Por qué Raquel se queda al lado del camino? Y ella se queda llorando por sus hijos, por sus dos hijos,
pero especialmente por Joseph, ¿verdad? Porque ya ella había muerto cuando nace Benjamín y ella se queda llorando por sus hijos. Todo eso lo vamos a ver, ¿verdad? Y ella que se queda al lado del camino, pues porque ella también tiene que ser limpiada y tiene que ser purificada de todos los baales que ella había tomado de su padre, trayendo maldición sobre ella y sobre sus hijos. Pero Jacob la amaba. Jacob no veía más allá. Y no estamos juzgando ni estamos criticando, estamos ¿qué? Tomando conexión de lo que sucedió en nuestros antepasados y lo que va a suceder hoy en día. ¿Qué usted quiere ser? ¿Usted quiere trabajar aunque usted esté cansado, aunque usted esté fatigado, aunque siga perseverando, porque sabe que la recompensa proviene de Yahweh? Esa bendición es la que enriquece, aguanta, aguanta, para que ese cansancio sea que redimido, para que ese cansancio Yahweh le dé la recompensa y que pueda ser guardada en esos primeros 7 años de abundancia, porque eres delicada, porque has sido diligente. O quieres ser un viajero y apacentar a las ovejas. Porque lo podemos leer cuando uh, Mashiach le dice a Kefa, Kefa, tú me amas. Sí, maestro, yo te amo. Apacienta mis corderos. Que dice, esta era la tercera vez que Yahoshua se les aparece, que se les había aparecido a los talmidim después de haber resucitado entre los muertos. Después de desayunar, Yahoshua le dijo a Kefa, Shimeón bar Yohanan, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Adón, tú sabes que soy tu amigo, que te amo. Él le dijo, libera a mis ovejas. Muy interesante que aquí dice, libera mis ovejas. En otras versiones dice, apacienta mis corderos. Vamos a verlo. Apacienta mis corderos. Alimenta mis corderos. En esta Biblia Kadosh israelita dice, libera a mis ovejas. Apacienta mis corderos. En todas las demás versiones dice, apacienta mis corderos, excepto a la Biblia Kadosh israelita que dice, libera a mis ovejas. ¿Dónde estaban las ovejas? Estaban reunidas esperando por Raquel. Una segunda vez le dijo, Shimeón bar Yohanan, ¿me amas? Él respondió, Adón, tú sabes que soy tu amigo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Sé pastor de mis ovejas. La tercera vez, él le dijo, Shimeón bar Yohanan, ¿eres tú mi amigo? Shimeón estaba dolido que le había preguntado ya 3 veces, ¿eres mi amigo? Así que le respondió, Adón, tú lo sabes todo, tú sabes que soy tu amigo. Y a Joshua le dijo, alimenta mis ovejas. La tercera vez, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y sabemos, ¿verdad? Que luego que Jacob toma a Raquel por su esposa, Jacob se convierte en el cuidador de las ovejas de Labán, de la blancura.
Sí, en verdad te digo, cuando eras joven, tú te ponías tu propia ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas un viejo, extenderás tu mano y algún otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Dijo esto para indicar la clase de muerte que Kefa tendría para traer la estima a Yahweh. Y entonces Yahoshua le dijo, sígueme. Y sabemos, ¿verdad? Que cuando Jacob le quite la piedra, pues el suplantador vendría. Y muchos, pues, comenzarían a angustiar, angustiarse, porque él traería destrucción. Apocalipsis 9. Que de ese pozo subiría langosta, en la cual, pues mucha gente después de ese tiempo, pues buscarán la muerte y no la encontrarán. ¿Verdad? Porque Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es Torah y es profeta. Así culminamos esta cuarta parte de nuestro patriarca Jacob, en el cual pues nos enseña a que si nosotros queremos sembrar verdad, nosotros tenemos que decirle a nuestro prójimo verdad. Si nosotros engañamos, así también sucederá con nosotros. Vamos a ser engañados y nos vamos a esclavizar por la hermosura de apariencia de todo lo terrenal. Voy a trabajar 7 años porque voy a recibir a la que me cautiva, a, a lo que mis ojos han sido ennegrecidos. Por eso es que sus ojos no pudieron discernir lo que los vecinos le decían. Jalea. Ja de Jai, viva Lea. Y Jacob lo escuchó, pero no le importó porque no discernió su ignorancia, porque estaba con la hermosura con la que había cautivado su corazón. Y el corazón es lo más engañado que hay. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién lo puede escudriñar? El único que escudriña es nuestra mente y nuestro corazón es Yohei Bajei. Y por eso que la mano de Yahweh estaba sobre lo que estaba sucediendo en la boda. Y tornó la maldición de Labán en bendición. Y Jacob, aunque no lo entendía en ese momento, y le trajo esclavitud, no solamente 7 años, sino 14 años, el doble. Yahweh trajo bendición, porque de Lea salió el que no se quitará el trono, el que se levantaría para regir a las naciones con cetro de hierro, a nuestro Yahoshua, ¿verdad? El que se le ha dado nombre debajo de los cielos para poder traer libertad, restauración, sanidad, y que nuestros días pues sean tan cortos para poder servir a nuestro Padre Creador. Amén. Entonces, que podamos, como dice Tito 2, 9 y 10 dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos. Recuerden que antes nosotros éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de la oscuridad.
Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No debes robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, ¿verdad? Lo que hizo Jacob. Trabajó 7 años y Labán confiaba, confiaba en Jacob. Pasó una semana del matrimonio y le da a Raquel. Y Jacob tuvo que trabajarle 7 años. Primero trabajó 7 años y recibió la paga. Pasó una semana, recibió la paga, pero sabía que tenían que quedarse como esclavos 7 años para que en todo hagan honor a la enseñanza de Yahweh, nuestro Salvador. ¿Verdad? Jacob fue limpiado y purificado para que cuando sea libre de esos 14 años pueda unirse en bendición y puedan obtener un nombre nuevo. ¿Amén? Con eso pues terminamos la cuarta parte de nuestro patriarca Jacob.